tiene que reducir la carne roja, el colesterol, la tensión, el ácido úrico. Su cuerpo ya no la procesa igual que a los 30. ¿Te suena esta conversación con el médico? Y tú sales de esa consulta con una pregunta que nadie te responde. ¿Y entonces de dónde saco la proteína? Porque te han dicho toda la vida que sin carne no hay músculo, que sin proteína animal el cuerpo se cae, que las plantas son guarnición, no alimento serio. Y de repente, con más de 45 años encima, con el cuerpo pidiendo otra cosa, descubres que nadie te enseñó la otra mitad de la historia. Hoy vamos a ver esa otra mitad. Al final de este vídeo vas a conocer 20 plantas con más proteína de la que jamás te dijeron que tenían. Algunas las has comido toda tu vida sin saber lo que valían. Otras las has ignorado porque nadie te explicó para qué servían. Y unas pocas van a sorprenderte de una forma que no esperabas. Pero más que los números, lo que va a cambiar es la forma en que piensas en lo que comes. Porque hay una diferencia enorme entre comer por inercia y comer porque entiendes lo que le estás dando al cuerpo. Quédate hasta el final, porque la planta número 17 tiene una historia detrás que va a hacer que la veas completamente distinta la próxima vez que la tengas delante. Cuando éramos niños, la proteína era sencilla. Era el filete del domingo, era el pollo de la semana, era lo que tu madre ponía en el plato y decía: esto te hace crecer fuerte. Nadie mentía. La carne tiene proteína. Eso es totalmente cierto. Pero lo que no se contaba, lo que quedó fuera de esa conversación de cocina, es que hay plantas que llevan miles de años haciendo exactamente lo mismo, con perfiles de aminoácidos que los investigadores llevan décadas estudiando, con porcentajes de proteína que cuando los ves por primera vez parece que hay un error. El problema es que esa información llegó tarde, o no llegó, o llegó mezclada con modas de batidos verdes y dietas de Instagram que a los 45 años ya no te interesan. Lo que te interesa es comer bien, de verdad, sin complicarte la vida. Eso es exactamente lo que viene. Y si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor lo que comes, suscríbete ahora. Cada semana subimos videos sobre alimentación natural, plantas olvidadas y nutrición explicada sin complicaciones. Empieza por la más cercana, la que probablemente has comido 100 veces sin pensar en ella como proteína. Una taza de lentejas cocidas tiene 18 gramos de proteína, más que 2 huevos, comparable a una porción de carne molida, y a una fracción del precio. Pero hay algo más que el número. Las lentejas tienen fibra, mucha, y esa combinación, proteína más fibra juntas, hace algo que la carne sola no hace: regula cómo entra el azúcar al cuerpo. Para alguien de 45 o 50 años, eso no es un detalle menor. Es exactamente lo que el médico lleva años intentando explicar con palabras más complicadas. Las lentejas rojas se cocinan en 15 minutos, sin remojo, sin preparación especial. Desaparecen en sopas, en guisos, en purés. Puedes no verlas y estar comiéndolas. Hay una razón por la que las abuelas de medio mundo las cocinaban cada semana sin que nadie se lo pidiera. No tenían estudios de nutrición, tenían algo más útil. Veían lo que le hacía bien a la familia y lo repetían. La ciencia llegó después y le puso nombre a lo que ellas ya sabían. Este va a sonar a algo que ya conoces, y es exactamente ese el punto. Una taza de frijoles negros cocidos tiene 15 gramos de proteína y 15 gramos de fibra. Es uno de los pocos alimentos donde esos dos números son casi idénticos. Y eso, desde el punto de vista de cómo el cuerpo los procesa, cambia todo. La energía que dan no llega de golpe, llega despacio, durante horas, sin el pico de azúcar que viene después de comer arroz blanco o pan, sin el bajón de media tarde. Hay algo que pasa cuando uno llega a cierta edad. El cuerpo empieza a necesitar más de lo que le das y aguanta menos de lo que antes toleraba sin problema. Los frijoles negros encajan exactamente ahí porque dan mucho sin exigir nada al sistema digestivo. Se han cultivado en México y Centroamérica durante más de 7000 años, no como acompañamiento, como alimento central, como la base de lo que una familia necesitaba para llegar al día siguiente con fuerza. En algún momento del siglo XX, con la llegada de los productos procesados y la idea de que lo moderno era mejor, muchas familias los fueron dejando de lado. Pasaron de ser el plato principal a ser la guarnición. Y en ese cambio se perdió algo. Los frijoles negros no necesitan que los rescaten. Llevan aquí mucho antes que cualquier moda de nutrición. Solo necesitan que los volvamos a poner en el centro del plato. La primera vez que mucha gente prueba el edamame es en un restaurante japonés.
Llegan en una bolsita verde, calientes, con sal, y la mayoría los come como si fueran papas fritas, sin pensar demasiado, mientras espera el plato principal. Nadie te dice que eso que estás comiendo tiene 18 gramos y medio de proteína por taza, completa, con todos los aminoácidos esenciales. Más proteína por caloría que el pollo. El edamame es la soya en su versión joven, antes de secarse y convertirse en grano. Y en esa etapa tiene algo que la soya procesada ha perdido. Una textura fresca, un sabor suave, una facilidad de preparación que pocos alimentos igualan. 5 minutos al vapor. Listo. Hay quien todavía repite lo del mito hormonal de la soya, que si los fitoestrógenos, que si esto, que si lo otro. Aúna, las investigaciones más amplias que se han hecho sobre poblaciones asiáticas, donde la soya lleva miles de años en la dieta, muestran algo muy distinto. Esas poblaciones están entre las más longevas del planeta y con tasas de enfermedad cardiovascular significativamente menores que las occidentales. Un detalle que vale la pena tener en cuenta. Si creciste en España, en Argentina, en México o en cualquier parte donde una madre o una abuela usaba olla express, los garbanzos probablemente tienen un sonido, el de la válvula, el vapor, el olor que llegaba desde la cocina mientras estabas en el salón. Una taza de garbanzos cocidos tiene 15 gramos de proteína, más que muchos cortes de carne por el mismo peso. Tienen magnesio, hierro, folato y una fibra soluble que los estudios sobre salud intestinal llevan años señalando como especialmente valiosa para personas adultas. Pero lo que hace especial al garbanzo en términos prácticos es su versatilidad. Cocido en guiso, triturado en hummus, tostado como snack, en ensalada, la misma legumbre. 10 formas distintas de comerla. Hay algo que pasa con los alimentos que conocemos desde pequeños. Dejamos de verlos. Los damos por hechos. Los asociamos con la comida de antes, con lo antiguo. Y sin darnos cuenta, los reemplazamos con cosas que vienen en caja y tienen lista de ingredientes que no terminamos de entender. El garbanzo no tiene lista de ingredientes. Es garbanzo. Y eso, a estas alturas, tiene un valor que no siempre se sabe apreciar hasta que alguien te lo señala. Esta es la que menos gente de 45 años tiene en el radar, y es la que más va a sorprender. 3 cucharadas de semillas de cáñamo tienen 10 gramos de proteína completa, con todos los aminoácidos esenciales en proporciones que los nutricionistas llaman ideales, incluyendo cantidades altas de arginina, un aminoácido que el corazón usa directamente para funcionar bien. Además tienen una proporción de omega 3 y omega 6 que pocos alimentos naturales igualan. Y para alguien cuyo médico le habla de inflamación, de tensión arterial, de salud cardiovascular, eso no es un dato secundario. No tienen sabor fuerte, un poco a nuez, suave. Se añaden a cualquier cosa, yogur, ensalada, un batido, arroz recién hecho. No cambian el sabor de lo que estás comiendo, solo suman. La confusión con el cannabis hace que mucha gente las evite sin haberlas probado. No tienen nada que ver. Las semillas de cáñamo son una semilla de cocina, sin efectos psicoactivos de ningún tipo. El malentendido ha costado que millones de personas ignoren uno de los ingredientes proteicos más completos que existen. Si ya hay algún alimento de esta lista que no esperabas, déjamelo en comentarios y suscríbete, porque todavía quedan plantas mucho más sorprendentes. Hay algo curioso con la quinoa. Lleva miles de años alimentando civilizaciones en los Andes, a más de 3.500 metros de altitud, en condiciones en las que el trigo o el maíz no crecen. Sobrevivió. Fue la base nutricional de todo un continente. Y luego, en el siglo XX, casi desapareció porque llegaron el arroz blanco y el trigo procesado y se los llevaron por delante. Una taza de quinoa cocida tiene 8 gramos de proteína completa. Proteína que contiene los 9 aminoácidos esenciales. En el mundo vegetal, eso es raro. La mayoría de los granos tienen un perfil incompleto. La quinoa no. La calidad de esa proteína, según las comparaciones que se han hecho, es comparable a la de la caseína, la proteína de la leche. Eso es lo que tiene entre manos quien cocina quinoa un martes por la noche pensando que está preparando solo un acompañamiento. Se cocina en 15 minutos. Hay que enjuagarla bien antes para quitar el amargor natural que la protege de los pájaros. Después, funciona como base para casi cualquier cosa. Una nota práctica: la quinoa que se vende inflada,
en barras de cereales, en snacks empaquetados, no es lo mismo. El procesado destruye gran parte de lo que la hace valiosa. La quinoa real es la que cocinas tú, la que hierve en agua, la que sale esponjosa con ese pequeño hilo blanco enrollado alrededor del grano. Hay personas que a los 50 años empiezan a caminar todos los días, o a nadar, o a hacer bicicleta estática en casa, porque las rodillas ya no aguantan lo que aguantaban antes. Y en algún momento de ese proceso, alguien les menciona la chía. 2 cucharadas de semillas de chía tienen 5 gramos de proteína, 10 de fibra y una capacidad de absorber hasta 12 veces su peso en agua. Esa capacidad de hidratación no es un dato de marketing. Es la razón por la que las poblaciones mesoamericanas que recorrían grandes distancias las llevaban consigo como el alimento más eficiente posible por peso. Para alguien que hace ejercicio moderado, que cuida la hidratación, que quiere energía sostenida sin picos, la chía hace exactamente lo que promete. El pudín de chía que se hizo famoso hace unos años no era una invención de influencers, era una actualización de algo muy antiguo. La semilla mezclada con líquido, dejada reposar, que forma una textura espesa que el cuerpo procesa de forma lenta y constante. No necesita preparación elaborada. 1 cucharada en el vaso de agua por la mañana. 2 en el yogur. En la avena. En un batido. Se acumula sin esfuerzo. Esta es posiblemente la historia más extraña de toda la lista. El amaranto era tan central para algunas culturas indígenas de América que cuando llegaron los conquistadores lo prohibieron, activamente. Quemaron campos, penalizaron su cultivo, porque entendieron que destruir un alimento que era símbolo de identidad era una forma de debilitar a una cultura desde adentro. Una taza de amaranto cocido tiene 9 gramos de proteína con un perfil de aminoácidos que incluye lisina, el aminoácido que falta en la mayoría de los granos. Eso lo convierte en una fuente proteica más completa que el arroz, que el maíz, que el trigo. Tiene propiedades antiinflamatorias que los estudios sobre inflamación crónica, ese estado silencioso que aparece después de los 40 y que está detrás de muchas enfermedades, llevan años documentando con interés. Sobrevivió porque hubo gente que lo siguió cultivando en secreto durante siglos. Y ahora está en el mercado, a veces en forma de alegrías, esas barras mexicanas con miel, a veces en grano para cocinar como arroz, a veces reventado como palomitas, en miniatura. Que algo haya tardado 500 años en volver no significa que no merezca estar en tu cocina. A veces, las cosas más valiosas son las que alguien intentó hacer desaparecer. Si te interesa recuperar alimentos antiguos que la nutrición moderna está redescubriendo, suscríbete al canal. Este video es solo una parte de todo lo que estamos preparando. 1 onza de almendras, un puñado pequeño que cabe en el hueco de la mano, tiene 6 gramos de proteína. Vitamina E, en una de las concentraciones más altas entre todos los alimentos. Magnesio, que el cuerpo usa en más de 300 reacciones distintas. Calcio, grasas monoinsaturadas, que protegen las arterias. Hay algo importante sobre el magnesio que pocos médicos mencionan en la consulta. Con la edad, el cuerpo lo absorbe peor y lo excreta más. Y la deficiencia de magnesio se traduce en cansancio, calambres nocturnos, tensión muscular, dificultad para dormir bien. Síntomas que mucha gente de 45 años atribuye al estrés o al paso del tiempo cuando en realidad tienen que ver con lo que falta en el plato. Las almendras no son el único alimento con magnesio, pero son de los más accesibles, de los más fáciles de incorporar y de los que menos esfuerzo requieren. No hay que cocinar nada. Están listas. El único error común es comer demasiadas de golpe pensando que si son saludables, más es mejor. 1 onza al día, ese puñado pequeño, es suficiente para sumar de forma consistente. La semilla de girasol tiene un problema de imagen. Se vende en bolsas baratas en gasolineras. Se asocia con estadios de fútbol, con viajes largos en coche, con snacks de domingo, y ese contexto hace que nadie la tome en serio como alimento. 1/4 de taza de semillas de girasol tiene 6 gramos de proteína, una de las concentraciones más altas de vitamina E entre todos los alimentos vegetales. Selenio, que el sistema inmunitario y la tiroides usan directamente. Magnesio, zinc, grasas saludables. Los fitoesteroles que contienen,
Compuestos vegetales con una estructura similar al colesterol compiten con él en el intestino y reducen su absorción. Para alguien con el colesterol en el límite superior o ya fuera de rango, ese mecanismo tiene relevancia práctica. Crudas o tostadas sin sal, espolvoreadas sobre una ensalada, mezcladas con yogur, añadidas a un pan casero. Su sabor es suave, no interrumpen lo que estás comiendo, solo lo hacen mejor. La semilla de girasol no necesita que la rescaten de su reputación de gasolinera, necesita que alguien la lleve de la bolsita de estadio al tarro de cocina. Ese cambio de contexto lo cambia todo. Hay personas que evitan las legumbres porque les sientan mal, la hinchazón, la pesadez, los gases. Y con esa experiencia, dejan de comer algo que su cuerpo necesita y que podría estar obteniendo de una manera completamente distinta. El frijol mungo lleva más de 4.000 años cultivado en India y en Asia, y lo que lo distingue de otras legumbres es su digestibilidad. Produce menos fermentación en el intestino, menos gases, menos inflamación abdominal que casi cualquier otra legumbre. Para el sistema digestivo adulto, que con los años trabaja de manera diferente, esa diferencia es significativa. Los frijoles mungo secos tienen alrededor de 24% de proteína en peso seco. Cuando germinan, ese número cambia, pero lo que aumenta dramáticamente es la vitamina C y la biodisponibilidad de sus nutrientes. Los germinados se hacen en casa en 3 a 5 días con un frasco y agua, sin equipo especial, sin gasto adicional. En la cocina china, los germinados aparecen en salteados y en rollos frescos. En India, los frijoles enteros son la base de platos que llevan siglos en las mesas familiares. En los mercados de México y España están apareciendo cada vez más. Si alguien dejó de comer legumbres por cómo le sentaban, el frijol mungo merece una segunda oportunidad. Los altramuces, como se les llama en España, o chulpes en algunas partes de América, tienen 40 años siendo botana en bares del Mediterráneo. Pequeños, blancos, en salmuera, en un platito, junto a la cerveza. Y casi nadie sabe que tienen entre 36 y 40% de proteína en peso seco, comparable a la soya. Significativamente, más que la mayoría de las carnes. Los antiguos romanos los comían, los egipcios los valoraban, han estado en la dieta mediterránea durante más de 3.000 años. Y en algún momento del siglo XX, cuando la industria alimentaria encontró en la soya un cultivo más rentable y fácil de procesar a escala industrial, el lupino desapareció de las cocinas sin hacer ruido. La proteína del lupino tiene efectos documentados sobre el colesterol. Mejora la saciedad de una forma que los estudios sobre control de peso en adultos llevan describiendo con consistencia. Y su sabor, una vez preparado, es suave, ligeramente a nuez, sin el amargor que tienen en la salmuera. En forma de harina se usa en panificación para aumentar el contenido proteico del pan. Como legumbre entera va en guisos, en ensaladas, en platos mediterráneos. 3.000 años no son una moda, son una evidencia. El tempeh tiene una textura que al principio desconcierta, firme, con una superficie que parece casi prensada. No se parece a nada que la mayoría de las cocinas occidentales hayan tenido antes. Pero una taza de tempeh tiene 31 gramos de proteína, más que una porción de carne de res de 5 onzas. Y lo que lo hace especialmente relevante para alguien adulto no es solo ese número, es lo que el proceso de fermentación hace con la soya antes de que llegue al plato. La fermentación descompone el ácido fítico, ese compuesto que en las legumbres crudas bloquea la absorción de minerales como el zinc y el hierro. Con el ácido fítico reducido, el cuerpo absorbe esos minerales de verdad. No solo los ingiere, los usa. Además, la fermentación genera compuestos beneficiosos para la flora intestinal, la microbiota, ese ecosistema de bacterias que los gastroenterólogos llevan una década describiendo como central para la salud general, para la inmunidad, para el estado de ánimo, para la digestión de todo lo demás que comes. El tempeh se cocina en una sartén con un poco de aceite y una marinada sencilla de ajo, salsa de soja y limón. Desarrolla una costra ligeramente crujiente. Se come en bocadillo, en tacos, en wok, desmigado sobre arroz. No tiene que gustar a primera vista, pero merece una segunda. Hay un árbol que crece en climas cálidos, que requiere poca agua, que se multiplica rápido, y cuyas hojas secas tienen 27 gramos de proteína por cada 100 gramos. Hay, comparable a la pechuga de pollo. Pero eso es solo el principio del número. Gramo por gramo,
Las hojas secas de moringa tienen más calcio que la leche, más vitamina C que la naranja, más potasio que el plátano, más hierro que la espinaca. En África y en el sur de Asia, donde la seguridad alimentaria ha sido históricamente un desafío real, la moringa se llama el árbol milagroso, no como metáfora de marketing, como descripción literal de lo que ha hecho, mantener con vida a comunidades enteras en épocas de escasez. Los estudios sobre glucemia muestran que la moringa ayuda a regular el azúcar en sangre, tiene actividad antiinflamatoria documentada y protección antioxidante que compite con alimentos que la nutrición occidental lleva años poniendo en el pedestal de los superalimentos. En polvo se añade a batidos, sopas, arroces. Las hojas frescas se cocinan como espinaca. El árbol crece en muchas zonas de México y el Mediterráneo. En algunas regiones ya está en mercados y tiendas naturistas. La moringa fue ignorada por la nutrición occidental no porque no funcionara, sino porque crecía en lugares a los que nadie miraba. Ese error se está corrigiendo, despacio, pero se está corrigiendo. El pistacho tiene algo que pocas fuentes de proteína vegetal tienen: el mejor marketing natural posible. Le gusta a casi todo el mundo. Entra solo. No requiere convencer a nadie. Un cuarto de taza de pistachos tiene 6 gramos de proteína, luteína y zeaxantina, 2 compuestos que los oftalmólogos conocen bien porque son los que protegen la retina del deterioro macular asociado a la edad. Potasio, vitamina B6, grasas que el corazón agradece. Los estudios sobre longevidad en poblaciones mediterráneas y del Mediterráneo ampliado señalan de forma consistente un patrón. Las personas que consumen frutos secos con regularidad tienen tasas más bajas de enfermedad cardiovascular, menor riesgo de diabetes tipo 2 y mejores marcadores de inflamación. El pistache aparece en esos estudios de manera recurrente. Hay algo más. El pistache tiene uno de los índices de saciedad más altos entre todos los frutos secos. Unas pocas unidades bastan para que el cerebro registre que algo llegó. Para alguien que intenta controlar el apetito sin pasar hambre, eso tiene valor práctico inmediato. En ensaladas, en salsas, molido sobre pescado o pollo, en repostería, y también solo directamente del tarro, como llevan haciéndolo desde hace miles de años en Persia y el Mediterráneo. Esta es la segunda historia de invisibilidad por exceso de familiaridad. Una onza de cacahuates tiene 7 gramos de proteína. 2 cucharadas de crema de cacahuate tienen 8. Por peso, los cacahuates contienen más proteína que la mayoría de los frutos secos y rivalizan con muchos cortes de carne. El estudio de salud de enfermeras de Harvard, uno de los seguimientos nutricionales más largos que se han hecho sobre seres humanos, encontró que las personas que consumían frutos secos y cacahuates 5 o más veces por semana tenían tasas significativamente más bajas de enfermedad cardíaca. No es un estudio pequeño, es uno de los más robustos en historia de la epidemiología nutricional. El cacahuate es originario de América del Sur, domesticado hace más de 7.000 años en lo que hoy es Bolivia y Argentina. Viajó por el mundo y se convirtió en cultivo de importancia global. Y luego se convirtió en botana de estadio, en snack de avión, en crema barata de supermercado. Y en ese proceso de vulgarización, perdió su reputación, sin perder sus propiedades. Una tostada con crema de cacahuate real, sin azúcar añadida, sin aceite de palma, solo cacahuate molido, es una de las comidas más completas en proteína, más rápidas de preparar y más económicas que existen. Eso no cambió porque lo vendan en bolsas de plástico junto a la caja registradora. Esta es la que prometí al inicio. En la selva amazónica peruana hay una planta trepadora con frutos en forma de estrella. Las semillas de ese fruto, la sacha inchi, tienen 9 gramos de proteína completa por onza, con todos los aminoácidos esenciales, y una concentración de ácidos grasos omega 3 que está entre las más altas de cualquier alimento de origen vegetal conocido. Las comunidades indígenas amazónicas llevaban siglos usando estas semillas como fuente principal de proteína y grasa, no porque tuvieran acceso a estudios de laboratorio, sino porque lo que tenían delante funcionaba y lo sabían. La investigación que llegó después confirmó lo que el uso tradicional ya demostraba. La biodisponibilidad de la proteína es alta. El perfil antiinflamatorio es real. El efecto cardiovascular relacionado con el omega 3 está documentado. En los mercados de Lima y en algunas tiendas especializadas de Europa y América del Norte
ya se encuentran tostadas. Su sabor es suave, cercano a la nuez, agradable. Se comen solas o en ensaladas. Hay algo que conecta esta semilla con el resto de la lista. El patrón que se repite. Alimentos que comunidades enteras usaban durante siglos, que el sistema alimentario industrial ignoró porque no era rentable producirlos a escala, y que la ciencia está redescubriendo ahora con los mismos resultados que el uso tradicional ya anticipaba. A veces el conocimiento más antiguo es el que más tarda en llegar. Aquí los números dejan de parecer razonables y empiezan a parecer un error de cálculo. La espirulina, ese alga verde azulada que se vende en polvo, tiene entre 60 y 70% de proteína por peso seco. La carne de res tiene alrededor de 26. El pollo, alrededor de 31. La espirulina los dobla o los triplica, dependiendo del corte con el que compares. 2 cucharadas aportan 8 gramos de proteína completa, hierro, vitaminas del grupo B y un compuesto llamado ficocianina, que solo existe en este alga y que los estudios sobre inflamación señalan con interés creciente. Las comunidades del lago Chad en África y las poblaciones aztecas las recolectaban como fuente primaria de proteína. No era un suplemento de tienda de deporte, era comida. Su sabor es fuerte y terroso, no es agradable solo. Mezclada en un batido con plátano y leche vegetal, desaparece completamente. Una cucharada pequeña al día en ese contexto aporta lo que aporta sin que nadie lo note. Para alguien que quiere concentración proteica sin volumen de comida, es difícil encontrar algo más eficiente. La clorela es un alga verde unicelular con entre 50 y 60% de proteína en peso seco, el doble de concentración que la carne de res. La NASA la estudió como fuente de alimento para misiones espaciales de larga duración. Cuando el problema es alimentar a personas en el espacio durante meses, donde el peso y el espacio son el recurso más limitado posible, lo que se busca es el máximo valor nutricional en el mínimo volumen. La clorela quedó entre las opciones principales. Tiene propiedades sobre la función inmunitaria que los inmunólogos llevan tiempo estudiando. Un compuesto único llamado factor de crecimiento de la clorela ha generado interés en los estudios sobre reparación celular. Se vende en tabletas o en polvo. El polvo tiene un sabor verde intenso, más suave que la espirulina. Una pequeña porción diaria suma sin invadir. Lo que eligió la NASA para el entorno más extremo imaginable no es una excentricidad de tienda naturista. Es un alimento que pasa todos los filtros del criterio más riguroso que existe. El de quienes tienen que garantizar la supervivencia humana sin margen de error. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete ahora, porque el último alimento no es raro ni exótico. Probablemente estuvo en la cocina de tu abuela y casi todos lo olvidamos. El cierre no iba a ser un alga ni una semilla amazónica. El cierre iba a ser algo de casa. El haba seca, la que desapareció de las cocinas europeas cuando llegaron las proteínas en polvo y los filetes de supermercado a precio de oferta permanente. La que tu abuela probablemente cocinaba y tú dejaste de comer en algún momento de los 90 sin que nadie te explicara por qué. 100 gramos de habas secas tienen 26 gramos de proteína, más que la mayoría de los cortes de carne, más hierro que la carne roja. Folato en cantidades que los médicos recetan a mujeres embarazadas porque el cuerpo lo necesita para funciones celulares básicas. Las habas tienen L-Dopa, un precursor de la dopamina. Los neurólogos llevan décadas estudiando ese compuesto. Para el sistema nervioso adulto, que con los años va necesitando más apoyo, ese detalle no es irrelevante. Se cocinan en guiso, en puré, con jamón en la versión más tradicional, con aceite de oliva, ajo y hierbas en la versión más sencilla. Entran en sopas, en arroces, en cualquier plato que admita legumbre. Hay algo en cerrar esta lista con el haba que tiene sentido. Porque el hilo que une estas 20 plantas es el mismo. Todas estaban aquí. Todas funcionan. Todas tienen detrás una historia de uso real, de comunidades que sobrevivieron gracias a ellas, de ciencia que llegó después a confirmar lo que la práctica ya demostraba. Lo que cambió no fue la calidad de estas plantas. Lo que cambió fue a qué le prestábamos atención. 45, 50, 55 años. A esa edad, el cuerpo manda señales que antes no mandaba.
El médico empieza a dar instrucciones que antes no daba. Y la pregunta que queda flotando, la que nadie responde completamente en esa consulta de 12 minutos, es ¿y ahora qué como? Estas 20 plantas son una parte de esa respuesta. Una parte que lleva siglos disponible, que no requiere suplementos caros, que no exige dietas extremas ni renunciar a nada de forma dramática. Requiere saber lo que tienes delante. Las lentejas del guiso del martes, el garbanzo que siempre estuvo en el armario, el cacahuate que compraste para ver una película, la almendra que comes en el coche. Todos esos alimentos son proteína real. Estaban ahí, siempre estuvieron. Ya está. A veces lo que necesitamos no es buscar algo nuevo, es aprender a ver lo que ya teníamos. Si este vídeo cambió algo en cómo piensas en lo que comes, déjame un comentario y cuéntame cuál fue la planta que más te sorprendió. Leo cada uno. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora. Cada semana hay más de esto. Nutrición, que se entiende, que se aplica, que no te pide que seas otra persona. Nos vemos en el próximo.